Fede, se viene el Mundial. Ya estamos, y ya sabemos cuáles son los rivales, todo, ya sabemos todo. Ya necesito sentir esos fixtures de panaderías en mis manos. Sí, y el álbum de figuritas. El álbum de figuritas, y levantarme a las 6 de la mañana para ver el primer partido, todo. Así que tenemos mucho para hablar en este año de Alter Fútbol, pero si te parece empezamos por lo más alter que tenemos, que es la sede, Qatar. Claro, Qatar, nada más que Qatar. Bienvenidos al primer episodio de Alter Fútbol, edición mundial. Bueno, Fede, ¿cómo estás? Ahora sí, formalmente, ¿todo ¿Cómo bien? estás? Todo bien, por suerte. Bueno, volvimos con Alter Fútbol, como siempre decimos, tras una parada, vamos a hablar más frecuente y después no hacemos nada, y así que bueno, pero simplemente decimos volvemos. Pero tenemos una sorpresa. Tenemos una sorpresa, hay varias sorpresas dando vuelta. Lo importante es que estamos acá. Exacto. Estamos aquí reunidos, seguimos vivos todavía, tenemos salud, dinero no, pero bueno, lo podemos solucionar justamente hablando un poco del tema. Exacto. Quizás después de este capítulo medio que esas puertas se cierran un poco, pero sí, se va a cerrar la puerta. ¿Qué le vamos a hacer? Una primicia, no, después de este capítulo no vamos a ir a Qatar. Alter Fútbol no irá a Qatar, y si va, quizá no vuelva. Claro. No, bueno, hablando un poquito en serio, estamos contentos de estar acá, ya hablando de tema clima mundialístico, ¿viste? ¿Cómo es esto? Uno ya quiere que arranque. Falta mucho, pero falta poco. Es una cosa rara este mundial, ¿no? Ya me quiero decepcionar con la escaloneta volviéndose en octavos, urgente. No, obviamente no vamos a dar nuestras opiniones de los grupos. Exacto. Si Argentina no llega a octavo de final es un escándalo. Básicamente Ese es todo el análisis que hay que hacer. Pero sí, Fede, hay mucho material para ir repartiendo en estos meses que nos quedan hasta el Mundial, ¿no? Sí, y pensar, ahora hablando un poco más en serio, de qué forma vamos a mirar nosotros también el Mundial, con qué cosas, con qué ideas, con qué situaciones, incluso con la sede que es polémica desde el arranque. Desde el arranque es polémica y por eso lo traemos justo en este capítulo, porque me parece que hay que arrancar bien arriba, pero también queremos decir que no nos agotamos acá. Claro. Porque Qatar hay mucho para hablar, pero hoy lo que queremos hacer es una pequeña introducción a lo que nosotros consideramos que son como dos temas que sí o sí hay que tocar de entrada. O sea, una introducción no puede no tener estos dos temas. Uno es una pequeña historia de Qatar. Exacto. Para explicar bien cómo se llega a tener hoy una sede en ese país. Y otra es quizás una cuestión más sobre el mundial en sí, sobre cómo se está organizando el mundial y ciertos temas que obviamente hay que tocar porque son los más polémicos y uno no puede obviarlos. No, para nada. No puedo obviarlos, no quiero obviarlos. Entonces nos parece que este primer capítulo sobre Qatar es una buena introducción al tema y ya nos deja luego las puertas abiertas para seguir en capítulos posteriores tratando otros temas y después otros países, porque obviamente hay mucho alterfútbol en Qatar. Sí. Hay mucho alterfútbol en Qatar. Sí, y puede haber más. De hecho, con el de Arabia Saudita cayó justito, lo hicimos antes. Exacto. Para los que después se van y toman algunas cositas y no citan, Está todo bien, pero bueno, podrían citar o por lo menos un llamadito. Nada, una cosita nada más que quería decir. Si te parece, Fede, ¿arrancamos formalmente? Sí, me tomo un cafecito, boludo. ¿Tomamos un cafecito? No, vos, Fede, tiene también lo suyo para decir. Más polémico lo de él que lo mío. Lo mío es mucho más. Dale. Lo mío es mucho más tranquilo porque yo voy a hablar de la historia. Y la historia siempre es tranquila porque uno la puede moldear un poquito si se quiere, ¿no? Pero más allá de este chiste, hay algo que es cierto, que es que a veces hay cierto, ¿cómo decirlo? Cierto malentendido, prejuicio, una idea preconcebida de que Medio Oriente siempre fue una zona rica. Exacto. Que siempre abundaron los dólares. Ya lo vimos con Arabia Saudita, que esto no era tan así en Arabia Saudita. Y en Qatar esto es mucho más marcado. Y de vuelta, como decimos siempre en Alter Fútbol, como siempre, uno puede encontrar ahí el fútbol que nos sirve para explicar un poco eso. Porque claro, uno podría pensar, Qatar tenía la infraestructura de hace cientos de años, tenía la plata de hace cientos de años, era su oportunidad. No. Claramente no. Es más, yo diría que es todo lo contrario. Qatar compra el mundial, o lo obtiene, o se postula y lo recibe, lo podemos discutir un poquito después ahora. Sí, en rato lo discutimos. Sin tener casi una infraestructura futbolística propia. Tuvo que armar todo de cero. Exacto. Ciudades, bueno, eso lo vamos a hablar ahora.
Pero repito, esto nos sirve para entender un poco cómo funciona el fútbol catarí. Quizás, obviamente, sus dos espadas más grandes hoy son el Mundial y el Paris Saint-Germain, de alguna manera u otra, porque obviamente Al-Khelaifi representando a la familia real, a los Al Thani, son como los caballos de batalla de cómo Qatar se introdujo en el fútbol grande. Pero obviamente había una historia previa y eso es lo que yo quiero traer un poco. ¿Cómo fue esa transición de Qatar como un estado chiquito dentro del fútbol de Medio Oriente a lo que soy? Para eso, como siempre, hay que hacer historia y geografía, así que están viendo acá el mapa. Importante ver el mapa. Y ustedes lo primero que van a ver es que Qatar es un estado muy chiquito. Ahora quizás ya que pasó el sorteo ya lo saben un poco más. Pero es una península de unos pocos kilómetros. De hecho, bueno, una cosa que se habla, ahora sumándome a esto que es muy chiquito, es que es muy parecido es más parecido a un juego olímpico que, Claro. Que a un mundial. ¿Por qué? Porque las distancias van a ser todas en bus. No hay ningún equipo se va a tener que tomar un avión. Claro, son todos, yo creo que hay 100 kilómetros 100 kilómetros entre alrededor. los estadios más lejanos. Es todo muy cerca. Sí. Todo muy cerca. Lo cual habla de un país que hasta hace, yo diría, 30 o 40 años era un país muy, no diría poco relevante, pero que sí tenía su importancia local, pero sí que no era lo que es hoy, Qatar, Claro, evidentemente. completamente. De hecho, era un país que hasta la década del 90, si uno veía el PBI, era uno de los PBI más bajos de la zona. Pero claro, ¿qué pasó? Apareció el petróleo. Apareció de repente. Apareció el petróleo. De hecho, el fútbol en Qatar aparece a la par del petróleo. Claro, porque claro, como siempre decimos, el fútbol es un producto importado. Exacto. Y en este caso, los primeros que lo jugaron fueron trabajadores británicos que empezaban ya en la década del 50 por ahí a jugar al fútbol en las zonas petroleras. Claro. Y de ahí empezó a pasar a la población. De más está decir que en ese momento no nació con la riqueza que tiene hoy. No. O sea, esto es algo que vamos a ver ahora, que es lo que más me interesa a mí, que hay un año, incluso un año, uno puede poner como el mapa. Sí. Cuando tengamos editor voy a poder hacer el mapa. Todavía no nos da, pero estamos yendo hacia eso. Y uno puede poner una fecha, claro. Yo diría que Qatar empieza a despegar cuando el ex emir, claro, ahora está los Al Thani, la familia real, pero en su momento era Jalifa Al Thani, que asume derrocándolo a su padre, creo que era a mediados del 90, coincide con el comienzo del boom petrolero en Qatar. Ya venía de años anteriores, pero comienza a despegar con mucha fuerza. Y obviamente se crea ya para la época del 2000 un plan de modernización del Estado catarí. No solo hacia adentro, donde Qatar era un estado que hasta la década del 90 tenía mucha... de hecho, si uno ve las fotos de cómo era Doha en ese momento, era muy casi diferente. un pueblo en el desierto. Comparado a lo que es hoy, que es una mega ciudad. Bueno, datito muy corto, Sí. uno de los que habló al respecto, de los que pueden dar fe al respecto, fueron justamente Néstor Peckerman u otros jugadores que fueron a Qatar y que directamente en su momento en el Mundial Sí. de aquellos años hablaban sobre lo que significaba ir a Qatar. Es solo ver o empezar a ver lo que decían los jugadores en aquel momento. Claro, porque Qatar siempre tuvo una cuestión que... 1995. 1995, claro. Qatar, de hecho, su primer gran éxito fue en el Mundial Juvenil de 1982, creo que era, donde sale subcampeona. Sí. Estamos hablando de que eso fue un gran hito, pero... A ver, no fue una continuidad. Luego sí tuvo buenas actuaciones, pero no fue una continuidad que traspasó al fútbol mayor asiático. Entonces quedaba como Qatar como un buen país de juveniles, básicamente. Dentro de la región del Golfo. Pero ¿qué pasa? Quiero ir a este año, 2003-2004. ¿Por qué? Porque con este proceso modernizador que inicia los Al Thani, está la idea primero de crear estas grandes urbes, mostrar el avance catarí, pero también empieza a haber una cuestión de mostrarle al mundo que Qatar está cambiando. No solo para adentro, con estos grandes indicadores económicos, sino también al mundo. Y empiezan a crearse estas esferas de influencia, como por ejemplo el fútbol. La primera gran decisión que toma en ese momento la Casa Real, los Al Thani, es, bueno, hay que mejorar la liga local para empezar a darle visibilidad a Qatar. Entonces, a cada club le da 3 millones de dólares para que lo pueda gastar en un jugador. Y el más conocido
el Batigol, Batistuta, que va al Arabi, pero hubo otros, no sé, Fran de Boer, Romario, creo que también fue, Pep Guardiola, Hierro, incluso después fue Claudio Canilla, nuestro amigo Claudio. Exacto. El Cani. Tiene unos problemitas. Pero bueno, otro tema, no entra en el podcast, pero bueno, la idea era básicamente cómo empezaba Qatar a mostrarse al mundo, bueno, con estas cuestiones, bueno, trayendo futbolistas, haciéndole crecer el perfil a la liga, buscando crecer a la selección nacional, con algunas nacionalizaciones un poco forzosas, sí. Un tema que ya hablamos en otro capítulo, el tema de las nacionalizaciones, pero lo recuerdo rápidamente, básicamente, hasta ese momento, para la FIFA te bastaba con que tengas la ciudadanía, el pasaporte, de un país para jugar, para elegir esa selección. Y en Qatar, como en muchos países de Medio Oriente, basta con una firma del emir para ser nacionalizado. Con lo cual pasaba que el futbolista brasilero que era comprado, generalmente eran brasileros o de algunos países de África como Senegal o Ghana, llegaban a Qatar con la ciudadanía. O sea, no conocían el país, no conocían, pero ya eran ciudadanos de Qatar. Bueno, ahí te hago una pregunta que escuché en este último tiempo, antes de seguir. Se está esta idea de que, ahora después me lo dirás mejor, pero ¿esto se mantiene ahora o cambió ese plan? Cambió, ahora vamos a hablar un poquito de eso después. Cambió un poquito, hay casos, pero ya es distinto y ahora vamos a explicar por qué. Porque claro, la FIFA cuando se dio cuenta de esto, cuando decidió actuar sobre eso, mejor dicho, no sanciona a Qatar, pero le dice deja de hacerlo básicamente. Claro. Ya todo muy lindo. Hasta acá llegamos. Y cambia las reglas a las que tenemos hoy. Uh-huh. Que básicamente te piden que tu padre, tu madre o alguno de tus abuelos sea de ese país. Sí. O que hayas vivido 5 años a partir de los 18 años. Claro. Consecutivos en ese país. Como para que te cuente la nacionalidad. Está bien. Pero bueno, más allá de esto que ahora vamos a decir cómo esto se sigue hasta el día de hoy. Lo cierto es que ya en 2003-2004 comienza esta idea del Estado catarí de utilizar el fútbol como una herramienta de publicidad para darle más visibilidad al país y hacerlo lo más exitoso que se pueda como una forma, obviamente, de mostrar el progreso de la nación. Exacto. Una cosa de la liga, después, obviamente, el gran problema era cómo hacer para mejorar la selección. Porque en realidad el buque insignia siempre es la selección. Exacto. Sobre todo para estos países donde hay necesitas mucha mano del Estado para que la selección mejore. Es como otros países, no sé, en África, donde quizás el talento brota tanto de la gente que vos podés juntar 11, 15, 20 futbolistas que están jugando en clubes grandes de Europa. Uh-huh. Casi sin quererlo. A Argentina le pasa algo bastante parecido. Exacto. Por más allá de que tenga un fútbol con unas inferiores muy desarrolladas, pero bueno, se entiende lo que voy. Son países estos donde ese talento no existe. Claro, no está innato. No está, o sea, entonces es un país con pocos habitantes, Qatar. Claro. De hecho, una cosa que es importante siempre remarcar de Qatar es que es un país de menos de 3 o aproximadamente 3 millones de habitantes, de los cuales solo el 10% es catarí. El resto son todos inmigrantes. Bueno, voy ahí, si hablamos un segundo, de los 3 millones es la ciudad de Buenos Aires. Sí, menos. Un poquito menos, sí, más o menos, sí. Y estamos hablando de que de ese total, solo un pequeño porcentaje es catarí nacido y criado por la familia. De hecho, la gran mayoría son inmigrantes de generalmente el sudeste asiático, uh-huh. India, Bangladesh, Pakistán, que van a trabajar en condiciones, bueno, ahora Nepal. Vamos a hablar un poco también de ese tema ahora. Obviamente, esto es una cuestión que influye en la cantidad de futbolistas que puedes obtener, porque no tenés mucha gente de la cual. Entonces, que una selección de este tipo mejore es una forma de decir, mirá cómo estamos avanzando, porque, repito, necesitas mucha mano del Estado para que la selección mejore. Claramente. Entonces, después de este primer intento, se creó la Academia Spire, que para mí es imposible no mencionarla siempre en el fútbol catarí, que no es solo para fútbol. De hecho, si se acuerdan de Mutaz Barshim, que él ganó una medalla en salto en alto y la compartió con el italiano. Sí. Fue todo un hito. Sí. Bueno, Mutaz Barshim es graduado también de la Spire Academy. Es un desarrollo deportivo, digamos. Claro, ¿cómo funciona la Spire Academy?
obviamente tiene un predio que es hermoso, lo están viendo ahora en pantalla. El predio que Qatar posee en Doha, digamos, Es increíble. es de primer nivel, pero no solo para fútbol, es para distintos deportes y busca formar futbolistas de élite o deportistas de élite. Entonces trae entrenadores de los mejores del mundo y hace un trabajo de scouting muy interesante buscando jóvenes, 12, 13 años, que puedan ser con talento y que vayan a la escuela y se terminen de formar. Algunos terminan siendo nacionales, otros no. Otros terminan representando a su país de origen. Claro. Pero, por ejemplo, hay dos casos que son futbolistas de selección. Uno de ellos, muy importante dentro de Qatar, que es Al-Muez Ali, Sí. que es el delantero, gran delantero, Al-Muez Ali. Que, mira, te voy a contar esto vos que me preguntabas sobre las nacionalizaciones. Él juega para la selección de Qatar, pero nació en Sudán. Exacto. O sea, a los 12 años fue visto, escauteado y lo incorpora a la Academia Spire, pero él nació y se crió en Sudán. Sí. Hace los 12 años en la Academia Spire, se gradúa, tiene club, obviamente. Claro, y él empieza a jugar la Copa Asiática, ya jugaba antes en la selección, pero ya empieza a jugar la Copa Asiática con 22 años, que es la Copa Asiática 2019, donde la gana Qatar, con todo lo que eso fue un shock para el fútbol asiático, como Qatar ganó esa copa. Y claro, fue con un Al-Muez Ali desatado que hizo 8 goles, que pateaba algo y entraba al arco, era una cosa de loco. Y claro, si él nació en Sudán y tiene 22 años, no debería haber podido jugar para la selección. En ese momento. Porque faltaba un año. Unos meses. Emiratos Árabes Unidos, que estaba peleado con Qatar en ese momento, cuando pierde 4-0 en semifinales, hace esa denuncia ante la AFC, la Confederación Asiática, de que él y Bassam Al-Rawi, que es un central, que él es iraquí, no debían ser elegibles, porque ya estaban jugando sin cumplir ese plazo. Bueno, ¿sabes qué pasó? Apareció un certificado de nacimiento de la madre de Al-Muez Ali, que decía que la madre había nacido en Doha, en Qatar. Está todo bien esto. Está bien. Ahora, pensemos un poquito más. Esto dio por cerrado el tema. Esto dio por cerrado el tema, pero pensemos un poquito más esto. La madre, entonces, en teoría, según la historia como está contada acá, nació cuando en Doha era un pueblo en el medio de la nada, donde no había inmigrantes prácticamente. Claro, porque entonces, no venía. Nació ahí, se fue a vivir a Sudán, de alguna manera, tuvo a su hijo. El hijo nació en Sudán, se crió en Sudán y se volvió a Qatar. Porque le pareció. Porque le pareció a la madre. O sea, estamos hablando... por lo menos mejoraron el sistema. Lo mejoraron. Sí. Lo mejoraron, es un poquito más sofisticado. Pero bueno. O sea, hay que hacer... Antes era con un paso alcanzado, ahora tenía que hacer 3, claro. Tirar un chamuco. Pero bueno, más allá de este dato que siempre es divertido decir, hay algo que también es cierto. Que te muestra que el proyecto ya no es tipo comprar futbolistas, sino que hay todo un desarrollo. De hecho, el entrenador Félix Sánchez fue el entrenador de toda esta generación desde los 12 años. Los dirigió en la Academia Spire, los dirigió en la Sub-18 de Qatar y después los dirigió en la selección mayor. O sea, cuando hablamos del proyecto... El proyecto existió y existe y es un proyecto que se basa mucho en el fútbol español. De hecho, por eso Xavi era la cara de Qatar cuando fue al Al-Sadd. Exacto. Pero hay una historia para contar también. Bueno, hay mucho para contar del paso de Xavi por Qatar, pero lo que sirve para mostrar es que mejoró el proyecto. O sea, hay una idea futbolística, por eso los jugadores de Qatar se conocen desde los 12 años en su mayoría, lo que es el núcleo, los 15 futbolistas que son los titulares y los de recambio, se conocen desde los 12-13 años y juegan juntos desde los 12-13 años. Sí. Entonces, más allá de esto, es una selección que ya tiene su crecimiento y por eso ganó la Copa Asiática sorprendiendo al mundo. Porque claro, son futbolistas de la liga local que quizás no son de la jerarquía de otras selecciones del continente, como Japón, como Australia, o como, no sé, Irán. Pero claro, juegan juntos desde los 12 años. Son buenos futbolistas. Se conocen al dedillo, saben lo que pueden dar, saben lo que no pueden dar, y tienen un buen entrenador como Félix Sánchez, que sabe lo que le puede pedir a cada futbolista. Sabe que él le puede decir a este hace tal cosa, a este no le puedo pedir esto. Con lo cual, con eso se armó el proyecto catarí. Obviamente, todo esto está, ¿cómo decirlo?, apalancado o buscándolo una vez que a Qatar le dan el Mundial. O sea, una vez que a Qatar le dan el Mundial, en la mesa del fútbol catarí dicen, tenemos que mejorar mucho y con poco tiempo la selección. Porque lo que quiere evitar Qatar a toda costa es... Un papelón. Exacto. Un papelón, sí. Ellos decían que estaban contentos si podían pasar de fase de grupo
viendo el grupo que le tocó, va a tenerla muy difícil. Complicado. Va a tenerla muy difícil. Está primero Holanda, está Senegal, está Ecuador. No es fácil. Ningún partido lo tiene ganado. Pero creo que en el primer lugar, hace ya 10 años atrás, Sí. o cuando se enteró Qatar que tenía que hacer el Mundial, lo que querían evitar era la foto del 0,0000 menos 15, algo así. Claro. Que ahí yo me agrego una cosa y vos seguramente sabrás decirme. Esta selección es muy diferente a la que jugó la Copa América. No, es prácticamente la misma. Porque- Con algún cambio táctico, algún jugador que ganó el puesto, pero la base es la misma. Porque ahí lo que me acuerdo, o lo que recuerdo de la selección es errores muy groseros con Argentina. Es que es el gran problema de los defensores. Errores groseros con Argentina, pero después no fue. No era una mal. vergüenza. Es una selección que igual la ves y que tiene buen criterio de Con la pelota en los pies, Con la pelota en los pies. Sabe abroquelarse bien atrás. Sí. Más allá de los errores individuales de los jugadores, sabe más o menos intentar suplir eso con buen posicionamiento táctico. Tiene algunos jugadores con buena capacidad física también, con lo cual... O sea, yo puedo ver tranquilamente un empate con Ecuador. ¿De local? Sí, puede ser, sí. Quizás no, igual para mí, Qatar no es favorita en ninguno de los 3 partidos. No, de ya. Pero si va a perder todos los partidos 5-0, yo creo que no. Perfecto. Yo creo que no. Queda, me parece, lo que se quería meter en un momento. Obviamente, lo que buscaron es, bueno, este proyecto más amplio, porque no solo el fútbol, porque como vemos también se traspasa a los Juegos Olímpicos, Sí. de buscar crecer el deporte con una fuerte inversión estatal y con un fuerte control estatal. Porque no es solo que el Estado da plata, No, de es ya. que el Estado gestiona ese dinero de una forma muy, muy controlada, pero con una idea, por lo menos. No es un proyecto que esté, ¿cómo decirlo?, improvisado. No. En ese sentido. Está bien armado, apalancándose en la cantidad enorme de plata que tiene Qatar. Ujú. Pero bueno, eso es una parte de la historia de Qatar. Ujú. Porque después está la otra, que es quizá la más interesante, que es cómo empieza a meterse en el fútbol grande de la FIFA, de Europa. Sí. Ahí yo lo dividiría, bueno, en 2 o 3 cuestiones. La primera, obviamente, el Mundial. Sí. Cuando Qatar se Elige. candidatea y luego es electo. Ahora después quizás vos querés ampliar un poquito No, ese no, tema, pero no. Pero a ver. eso está todo en el FIFA Gate, gente. Re- No voy a inventar nada de lo que... Sí, claro. Igual, yo me gustaría agregar algo. Sí. Me costaría mucho creer que no haya sede del Mundial sacando Qatar que no haya sido comprada de alguna manera u otra. No, eso desde ya. Eso no, desde ya. No, eso de que se eligen los. No, lo Porque más. si no parece como que la única que compró su sede es Qatar. digamos. No. Pero bueno. No, y aparte otra cosa que también podemos ir sumando, que es lo que llamó un poco la atención y lo que dio, entre comillas, a ver, alguna suspicacia es que fue la única sede que se eligieron 12 de juntas. Claro, ese fue el tema. Ese fue un tema que... También que fue Qatar, que básicamente no tenía No, presencia futbolística. No, pero sí lo que me llama la atención y que también pueden ser un contraargumento de alguno que lo haya votado es que diga, no, bueno, lo votamos porque Qatar puede desarrollar todo esto en 8 años, está listo. Lo podés desarrollar, entonces necesitamos darle esos 8 años. Pero por otro lado, también te digo otra cosa. Bueno, está bien, lo votaste 8 años antes o 10 años antes por una sola razón. Porque era el momento de hacer el negocio. Sí, Era el momento, apareció el negocio, bueno, lo hago yo, lo hace el que viene, pero alguien lo va a hacer. claro. O sea, eso, de ese lado pasó el tema del FIFA Gate y el tema que ya sabemos. Ya todos conocemos. Pero claro, no fue la única entrada que tuvo Qatar. Después tuvo otras 2 entradas muy fuertes en el fútbol. Bueno, una en el PSG. Sí. No se puede obviar el PSG, obviamente. No. Creo que ya... Hasta en algún momento creo que hemos dicho algo en algún capítulo de cómo fue toda esa ingeniería económica. Sí. Pero obviamente no hay mucho más que decir. Está a la Messi, vista. Messi, Neymar, Mbappé... Sí, Neymar, No están Mbappé. muy contentos ahora los cataríes, obviamente, con todo lo que pasó con el PSG. Sí, bueno, pero si compras a todos los jugadores y no compras un técnico, es un problema. Bueno, pero sacando ese tema. Y después hay un tema que quizás no se habla mucho, que no es tan conocido, que es la señal deportiva, Bein Sports. Eso. Bein Sports es otro caballito de batalla que quizás, para los que estamos un poquito más metidos nos interesa asuntos de geopolítica, es muy similar a lo que hizo Qatar también con Al Jazeera. Sí. Sí. Es exactamente Sí. lo mismo, es crear una cadena deportiva en este caso, muy fuerte, comprar muchos derechos, meterse de lleno en distintas ligas.
Sí. Distintas ligas importantes aparte, con mucho dinero. Sí. Y crear su influencia a través de ahí. Al punto tal, y esto creo que lo dijimos con el capítulo de Arabia Saudita, que cuando el fondo independiente, entre comillas, de Arabia Saudita quiere comprar el Newcastle, corta por el conflicto que tenía Bein, Qatar, con Arabia Saudita. Exacto. Y para que se autorice la compra, Qatar, Bein, tuvo que autorizar, darle el ok a Arabia Saudita, lo que fue en términos geopolíticos una especie de inversión de los roles importantes. Fue como, tengo que ir a pedirle a mi enemigo, aunque ahora estamos en tregua. Sí. Pues tengo que ir a pedirte a vos, che, déjame comprar un... Es fuerte. No, es fuerte porque aparte el que tuvo que terminar de autorizar justamente es el Estado de Qatar. El Estado de Qatar, claro. Que, bueno, efectivamente lo autorizó y ya lo sabemos. Para los que... Encima hay un detalle que también es parece mucho menor, pero para mí no lo es tanto. Cuando nosotros, por ejemplo, cualquiera de nosotros quiere buscar en Twitter algún gol de la Premier League... fíjese en este pequeño detalle, buscamos un gol de la Premier League y si es a partir de Sky Sports, por ejemplo, ese gol está bañado y dice prohibido por la ubicación, qué sé yo. Cuando nosotros buscamos algún gol de otra situación y escuchamos jala, exactamente, está el costadito de beIN Sport. O sea, no hay sino una prohibición para que se haga, sino que también hay un desarrollo, yo no sé si pensado o no, imagino que sí, para que el gol se pueda ver a partir de una geolocalización en otros países relatado por un... Igual vale decir esto que sí es cierto. Uno de los grandes problemas que tuvo, por ejemplo, beIN Sport con Arabia Saudita fue el tema de la piratería, porque en Arabia Saudita te vendían en Medio Oriente en general como un decodificador pirata que captaba todo beIN Sport. Mira qué bueno. Y beIN Sport hizo una investigación donde determinó que ese aparatito, ese decodificador, estaba hecho básicamente con banca del Estado saudí, que la provee la tecnología. Entonces estaba diciendo, los saudíes están ayudando a piratear la señal de beIN Sport. Eso fue un gran problema en Medio Oriente. Lo que quería mostrar con esto básicamente es que, y ya lo dejo a Fede con algún tema un poquito más espinoso, es que la historia de Qatar en el fútbol es relativamente nueva. Tiene unos 20, 30 años sacando algún hecho deportivo de su selección juvenil. Y que antes de eso no había muchos, que tuvieron que erigirlo con mucho dinero en relativamente poco tiempo. Porque a ver, 20, 30 años no es mucho tiempo en términos de fútbol. No. Para hacer algo. O sea, son procesos que tardan su buena cantidad de años. Con lo cual... vemos que de 0 a 100, Qatar en poco tiempo, en el espacio relativo del fútbol, logró una presencia muy importante en la mesa donde se deciden las cosas del poder del fútbol. Exacto. Por eso, este mundial se juega en Qatar. Sí. Y por eso, quizás, Fede, encontramos que la FIFA hace la vista gorda a ciertas cuestiones que quizás en otro caso no lo haría. Sí, o sí. O sí, también. Sí. Como dice Infantino, vamos viendo caso por caso. Vamos viendo caso por caso. A ver, imaginemos, tomo lo que dice Nahuel y desde ya lo primero que vamos a ver es el estado de situación actual de Qatar. Sí. ¿Qué ocurre? A ver, más allá del Mundial, en el sorteo hubo una serie de situaciones que fueron hasta un poco llamativas. Cuando arrancó el sorteo, la primera persona que sale es una mujer. Sí. Es una mujer que está... con el velo. Sí, pero con un velo, pero no completo. O sea, se le notaba la cara, podía hablar. Exacto. La mujer no era catarí. No, era egipcia. Era, una actriz muy conocida egipcia. Que de hecho es una postilla, estuvo vinculada con la Revolución Árabe, con la Primavera Árabe. Era fue una tocada de oreja al Sisi. Bueno, el presidente actual en Egipto. Ahí está, bueno. Apostilla que sumó, no la sabía, pero la sumamos. La sumamos. Entonces, eso también llama una mujer para mostrar una apertura, claro, pero no es catarí.
Claro. Es una mujer extranjera, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Por qué hablamos de esta situación que también se da? Porque acá vamos a ver durante todo el año cómo, y ya estamos viendo, cómo la FIFA trata de surfear, porque esa me parece la palabra más adecuada, la situación actual que se vive en Qatar y la situación que choca en algún punto con esos derechos que la FIFA tanto quiere mostrar de manera liberal. Sí. Ahora, hay diferentes situaciones que se van acomodando. Una, por ejemplo, a ver, la última noticia que se conoció es esta frase de, la anoté, Abdulaziz Abdullah Al-Ansari, que es algo así como el jefe de seguridad de Qatarí, que indicó que básicamente que va a sacar, él va a sacar todas las banderas de LGBT que se flameen, porque no está prohibido, sino que están buscando que las personas que flameen esa remera, esa bandera, no sufran golpes, no sufran insultos o nada, porque según ellos es para proteger, leo textual, es para protegerlo. Yo no le haría nada, pero alguien podría agredirlo. No podemos cambiar, y acá sí me freno un segundo, no podemos cambiar las leyes ni podemos cambiar la religión durante tan solo 28 días. Claro. Dijo. Y acá, particularmente, a mí me parece que hay algo como para poder hablar. Porque en algún punto es, bueno, hacemos un sport washing, mostramos lo que efectivamente es lo que... ¿Qué cara queremos mostrar nosotros en Qatar? Sí. A ver, uno podría decir que hay hoy mismo... hay como una interna enorme en el seno de lo que sería la Organización Qatarí del Mundial sobre cómo, o de la política qatarí, sobre cómo afrontar el Mundial. Claro, por esto que dice Fede, y citando al jefe de seguridad, son 28 días. O sea, pero no son 28 días, es 28 días y todo este tiempo que va quedando de acá al Mundial, exacto, donde cada vez más van las noticias de este tipo, sobre cuestiones, por ejemplo, sobre diversidad sexual. También vamos a hablar un poco sobre las cuestiones de los trabajadores. Sí. Son cuestiones que quizás van a empezar a tomar otra fuerza. Entonces tenés que darle un tratamiento a eso de alguna manera, porque es inocultable. O sea, el sport washing, si querés, tiene un límite que cuando vos querés hablar, usarlo para hablar bien de tu país, traes todas esas cuestiones las traes ahí también. Y se ponen sobre la mesa. Y una cosa es cuando pase hace 2 años, que quizás es una noticia, dura unos días y se va. Y ya quedó ahí, no pasó nada. Y ahora la cuestión es distinta, porque claro, empieza a construirse por sobre lo que se viene construyendo. Exacto. Esta noticia repercute en otras, y las que vienen van a seguir construyendo sobre esta, con lo cual es una cuestión que hay que tratar. Yo diría, hay fe de que hay como 2 grandes corrientes, y que es interesante porque son contradictorias. A ver. La primera es la que dice, esto quizás es un poquito lo que habías dicho vos, son 28 días, es el Mundial, seamos lo más laxos posible, no hagamos muchas olas. Exacto. Que parece que no va a hacerlo. Hay que ver qué va a pasar. Parece que no. Por ahora parece que no, pero es como, bueno, si queremos mostrarnos como un Estado moderno, tenemos que ceder en cuestiones, que creo que es lo que la FIFA creía que iba a hacer Qatar. Exacto. Con el Mundial. O sea que iba, bueno, vos querés el Mundial, tenés que acomodarte en cierto sentido a ciertos esquemas de valores que nosotros queremos que esté. Otro tema, el alcohol, por ejemplo, el consumo de alcohol. Bueno, exacto. Bueno, pero ahí ya hubo una de esas infraestructuras porque, a ver, agrego algo más. La FIFA, esto muchas veces no se sabe no sé si se dijo, pero se tiene que conocer, es la FIFA cada vez que elige una sede para el Mundial, arma como una especie de justicia ad hoc, vamos a ponerlo así, ¿qué hace? Toma sus propias leyes y amolda las leyes para que se puedan regir a partir de las leyes de FIFA. Pasó en la construcción de estadios en Brasil, pasó en... La ley del alcohol en Brasil para vender la ley del alcohol en Brasil para vender la cancha, exactamente eso que dice. Alguna ley en algunos países más occidentales, de repente no, porque se amolda la ley que tienen ellos, pero después siempre hay un toquecito que aparece. Bueno, en este caso es algo similar. Entonces tenés, de un lado, esta corriente que dice, bueno, cedamos, hagamos la vista gorda por total son unos días. Y después está la otra corriente que dice, no. ¿Por qué no?
Por dos motivos. Primero, porque es el momento que nosotros tenemos para dar a conocer nuestra cultura. Sí. Con todos los valores y con todo ese stock de creencias que tiene Sí. la cultura catarí. Sí. O por lo menos la cultura catarí de la familia real, digamos. Ujú. Entonces, es el momento, es ese. No es, Sí. es al revés, no tenemos que hacer. Es ahora cuando tenemos que Mostrar lo que mostrar vale. lo que somos. Y después, con una cuestión que yo siempre hablo mucho en el fútbol árabe, que es que se ve al fútbol como una intromisión occidental. Porque obviamente el fútbol es un elemento occidental. Fue Exacto. creado en el Reino Unido, ingresó, como dijimos en la historia, por eso lo mencionaba en su momento, a través de trabajadores británicos. Entonces el fútbol es un elemento que, Las estrellas suelen ser occidentales. claro, son los occidentales. Y también está esta cuestión de... Yo no lo puedo prohibir el fútbol porque genera una pasión enorme en la gente. Pasó en Arabia Saudita esto. Era Sí. imposible prohibirlo, o en Irán en su momento. Entonces tengo que amoldar al fútbol a mis reglas. Exacto. Tengo que amoldarlo a mis reglas. ¿Por qué? Porque ya que no lo puedo... Si no podés contra ellos, únete. Sí, Como de alguna pero manera. nos unimos con nuestras reglas. Por lo cual, hoy tenés esos dos polos digamos, en la política catarí, donde hay una discusión sobre qué va a pasar. Y hoy todavía eso no está resuelto. No. No está resuelto. Con lo cual yo no puedo ni decir que cuando llegue el Mundial va a pasar una cosa o va a pasar la otra. No. Lo que estoy diciendo es que todavía hoy, están discutiendo esto. Bueno, y ahí sumamos algo más. Tampoco, así como. A ver, así como nosotros no sabemos qué puede llegar a pasar, y ellos tampoco, porque está la discusión está cada vez más álgida. Imagino, particularmente, y esto entro solamente en el terreno de las suspicacias, de lo que puede ocurrir, es. También hay que ver de qué manera reacciona la gente. Y también hay que ver si efectivamente sus propios pobladores, que son pocos, porque Sí. yo haría, ¿cómo toma esta intromisión? Porque ahí también hay otro tema. El día después. Claro. ¿Qué puede pasar el día después? O sea, hay un tema de cuidado ahí. Y te quiero agregar algo más. Sí, Vamos a ver países que van a tener gente hinchas en Sí. Qatar, Irán, sí, Arabia Saudita, sí, ojo, sí, Túnez, sí, Marruecos, sí, Senegal quizás menos, pero musulmanes. sí. O sea que no va a ser todo público 100% occidental en Qatar. No. Esto es algo importante. Va a haber mucho público árabe. Vamos a ver qué pasa con Arabia Saudita. Ahora está nuevamente abierta la frontera. Hasta hace unos meses estaba cerrada. Yo calculo que estando cerquita van a ir en manada. Sí. Por aparte No, que aparte- Pero estamos hablando de sociedades. La saudí. Quizás la tunecina un poquito menos. La iraní. Sí, que aparte. Que son futboleras, con lo cual van a ir al mundial, pero que no son abiertamente occidentales. No. Con lo cual hay que ver qué pasa ahí. Y ahí agrego algo más. O sea, nosotros tenemos que ver. Porque, a ver, nosotros los miramos desde mucha distancia, de cuánto nos puede salir, que puede Sí. salir un mundial. Viajar de Argentina a Qatar sale alrededor de 1 millón de pesos, un poquito más, un poquito menos, con el tema de las entradas, etcétera. Ahora, lo que tenemos que pensar es que esto que decía él, de Riyadh a Doha hay 600 Es kilómetros. cerquita. 600 kilómetros. Es muy cerca. Y el Magreb también está cerca, o sea, comparado con Argentina. Exacto. Es cerca. Y después también está esto- Irán está literalmente cruzando un golfo. Cruzando- y después también está el tema del precio de las entradas, que uno podría decir, no, bueno, que esto que el otro. No. El precio de las entradas para los ciudadanos cataríes está dentro de 11, está entre $5, es muy barato para el precio que nosotros estamos pensando si lo compras de una forma especial. Y va a haber ventas de ese tipo de... Reventa, si vos. Va a haber una especie de reventas de ese estilo, Sí. imaginando, etcétera. También puede haber esto de la calle directamente. Bueno, no voy al mundial, pero voy a la calle, porque hay un montón de gente que va a ver el mundial. Y eso en es la lo que calle. yo creo que no sé si va a haber tanto. Hay que ver. Vos decís que de repente a un fan no van a un fan site. No, Porque la van a hacer. verdad es un misterio todo. Van Bueno. a ver, pero van a hacer en los términos cataríes. Por ejemplo, el tema alcohol, por ahora lo que dijeron es solo en la sección VIP del estadio y en los hoteles que están autorizados.
Sí, no me refiero igual yo no me refería tanto a eso. Estamos entrando en un debate no estaba planteado. Pues está bueno. Está bueno. Pues está bueno. Yo no me refería tanto a eso, sino me refería más al tema, al hecho de ir, al hecho de compartir. Claro, de ir a un mundial. De ir por más que vaya al estadio. Claro, pues yo lo que no creo que... O sea, comparándolo con otros países, quizás uno, por ejemplo, iba a Brasil. Sí. Obviamente vamos a Brasil porque aparte del mundial hay un montón de cosas. Rusia incluso también. En Qatar no hay mucho para hacer. Tenés alguna atracción turística, algún museo, alguna cuestión así, algún mercado, algunos shopping, algunas playas, o sea, no hay mucho más. O sea, Qatar vas a ir a ver el mundial. No vas a ir a una fiesta de noche. No deberías. No debería haber. No debería haber. No debería haber. De vuelta volvemos al debate que están teniendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estas cuestiones que son propias del espíritu mundialista en un país donde esas cosas están prohibidas o restringidas? Y yo no sé. Hoy te digo, quizás dentro de 6 meses uno empieza a ver que, bueno, quizás empiezan a ser un poco más laxos porque ven que no queda otra. Y uno puede pensar, bueno, quizás... Bueno, y ahí volvemos al tema de esto de lo que estamos hablando. ¿Dónde son estas dudas y estas situaciones? Y con esta situación que estamos hablando de si efectivamente Qatar abre un poco más o no, antes de pasar al otro tema, hace muy poco, pasó que hubo una nota de una chica, digamos, que se llama Paola, una mujer mexicana que trabajó en la organización de Qatar, con la que yo tuve el placer de hablar y seguramente pronto saldrá una nota en algún otro medio, que contaba una situación que vivió ella. La situación que vivió ella fue una situación de abuso en medio de la organización de Qatar, del Mundial de Qatar, donde uno de sus compañeros de trabajo abusó de ella en un hotel, etcétera, 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 y contó toda la situación. Bueno, no le creyeron. Claro. Automáticamente no le creyeron, sino todo lo contrario, le hicieron una denuncia a ella y tuvo un problema diplomático más allá de todo porque esa mujer no puede volver a Qatar porque le caería la ley catarí, en la cual no le creen. Sí. Básicamente es esa la situación para englobarlo directamente. Y en la charla me planteó algo que a mí me parece fundamental, que es esto que también estamos hablando nosotros y que se dio el debate acá, que es la situación, qué situación puede pasar en Qatar bajo la duda de todos los turistas que puedan llegar a ir, de todos los fanáticos del fútbol que puedan llegar a ir, de todos los hinchas, ante una ley básicamente desconocida o los problemas que que se puede llegar a generar ahí, básicamente si las embajadas, los embajadas, los consulados no están preparados para recibir eso. Sí, ese va a ser un tema como bien dice Fede, muy, muy ríspido, porque claro, como bien dice él, una vez que entras en el sistema judicial catarí no es todo tan fácil como decir, es un caso público, entonces van a ser más benevolentes conmigo. No necesariamente. Más, yo diría en general, no. Y está el caso de Paola que un poco muestra esto. Estamos hablando de un caso que tuvo mucha repercusión en el mundo. No fue un caso que salió en alguna notita de diario, fue un caso con mucha repercusión. Y vos fijate que no cambió su situación. No, y ahí volvemos a hablar de esta ambivalencia. ¿Por qué? Porque tenés que esto me parece que es lo rico para pensar el modelo del Mundial de Qatar. Tenés, por un lado, una mujer que no puede volver a Qatar, pero sin embargo puede seguir trabajando. De hecho, está trabajando para la organización. Para la organización. Y está trabajando ¿por qué? Por esto que contaba Nahuel. Un lado en el cual está ese conservadurismo en el sentido estricto de la palabra, el conservadurismo de su religión, su creencia, su forma de estar. No estoy haciendo juicio de valor. En ese conservadurismo, y por otro lado, alguien que quiere mostrar de alguna forma que podemos ser otra cosa. Esta ambivalencia se está notando. Se está dando. De hecho, me contaron de que hay una intención, vamos a ver qué pasa, de
los que son como las caras más visibles de la organización del Mundial de Qatar, de salir a hablar de estos temas. O sea, de ponerle la cara ¿Y a sí? estas críticas, como una forma también de saber que las vas a tener que atajar, quieras o no. Sí. Se va a hablar de derechos laborales, Sí, del tema de las construcciones de los estadios, paréntesis. muchísimos trabajadores que han fallecido o que trabajan en condiciones muy por debajo de lo mínimo indispensable. Exacto, paréntesis ahí. Investigación de The Guardian. Sí, Insisto, investigación de The Guardian. Medio occidental. sí. Yo no voy a discutir números porque no sé, pero también he metido a Amnistía Internacional que hablan de 3.500 a 6.000 personas Sí. que fallecieron en la construcción de los estadios, no solamente por la construcción de los estadios en sí, sino en la construcción de rutas, Claro. principalmente la construcción de rutas porque las rutas se trabajaban en el desierto, Claro. de sed, etcétera, etcétera, retención de DNIs de documentos Sí. para poder volver a sus países. Migrantes que fallecieron y que fueron producto de muchas denuncias internacionales, Sí, sí. que se metió incluso Amnistía Internacional y que marcan un poco de también la situación que se llegó a esto. Después, particularmente, esta situación ocurrió y es gravísima. Ahora, también parto de una base de hay graves violaciones a los derechos humanos, básicamente es lo que está ocurriendo a partir de las muertes estas, etcétera, etcétera. Y la FIFA toma estas cosas haciéndose un poco, como siempre, la boluda, básicamente, Sí, sí. Y se escapa no respondiendo o diciendo como dijo el propio Gianni Infantino en la previa del sorteo, cuando le preguntaron sobre Rusia, si ahora, a partir de ahora cada invasión que producía un país hacia otro significaba la descalificación y la descalificación de la selección, y Gianni Infantino ahí dijo, vamos viendo, Vamos básicamente. viendo, sí, sí. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque, a ver, cada país, sacando muy pocos países europeos en los cuales se puede llevar a cabo un torneo de este estilo, hay violaciones de los derechos humanos. Sí, son pocos los países donde no hay. Son muy pocos. De repente yo agarro y quiero llevar un mundial de Estados Unidos y bueno, está bien, listo, llevo un mundial de Estados Unidos a una línea y veo que hay estados donde hay pena de muerte, hay otras violaciones a comunidades afroamericanas, de repente mismo otros países de Europa que meten un muro o una reja para Sí. que no pasen marroquíes. O buscan las mismas leyes anti-diversidad sexual que Exacto. hay en Qatar. Con lo cual, uno, como siempre dice, hay una hipocresía de la FIFA, obviamente. Yo lo que vengo diciendo hace rato y que lo sigo sosteniendo es que, o sea, vos sabías... ¿Con qué huellas harás? Claro, vos sabías con lo que te ibas a encontrar. No Exacto. es una sorpresa. No puedo decir, No. uy, che, ¿sabés que yo pensé que Qatar era otra cosa? Claro. O sea, fueron claros, aparte son claros en esto. No es algo que No. el sistema de inmigración de la que la No. que es como muchos países árabes manejan el tema del trabajo inmigrante. Con esto de retención de pasaportes, condiciones muy por debajo, es conocidísimo. Claro. O sea, no es algo que vos te vas a enterar. No, ¿sabes que me enteré ahora de que iban a hacer estas cosas? Entonces, me cuesta pensar que no hay una venia al momento de darle el Mundial a Qatar. Claro, de hecho. Como otro país, como decía Fede. Entonces, no puedes ahora venir a querer cambiar todo de algo que ya conocías que iba a ser así. De hecho, este hombre, que lo vuelvo a leer, es Abdulaziz Abdullah Al-Ansari. Lo repitió hace 2 semanas. Tiene la misma forma de explicar. Hace un año, era no habrá demostraciones de afecto, no sé si se acuerdan. Y hace 6 años atrás, seguramente, no lo escuché, pero seguramente mantenía la misma idea. La misma idea. O sea, es tal cual lo que dicen ahora. O sea, nos vamos a encontrar con un mundial donde se va a tapar algunas violaciones a los derechos humanos. Nos vamos a encontrar con un mundial en el cual pasó lo que pasó y seguramente esta búsqueda o pedido o
problemas, mejor dicho, estos problemas que van a llegar, porque van a ser problemas, habrá situaciones repetidas, seguramente. Sí, y calculo que con el pasar de los meses, cuando más entremos todavía en clima mundialista, Sí. vamos a ver mucho más esta tensión que hoy ya está apareciendo, digamos. Si está hoy, en unos meses va a ser mayor. Puedo decir, Fede, que después de este capítulo, las probabilidades de que hagamos un video en la playa, en una playa catarí, hablando de las bondades, son más bien escasas, ¿no? No, son más bien escasas. Son más bien pocas. Eso se lo dejamos a Bueno, no, a algunos periodistas que... algunos influencers, mejor dicho, que bueno, listo. Está bien, revolviendo las melenas. Bueno, ¿qué capítulo hemos tenido? ¿Qué capítulo? Sí, me peleé con todo el mundo. Bueno, fue lindo mientras duró el fútbol. Nada, la verdad que bueno, son temas que hay que hablarlos y estamos para eso. Obviamente Qatar no se agota en este capítulo. No. Vamos a hablar, hay mucho más para hablar. De hecho, de la historia de Qatar hice apenas un paneo muy rápido. No hablé de los clubes, no hablamos de otras cuestiones, incluso de la organización del Mundial. Exacto. Con lo cual tenemos mucho para hablar, no solo de Qatar, sino de otros países en general que van a jugar el Mundial. Con lo cual tenemos temas para el fútbol, ¿no? Sí. No, que bueno, ahora saliendo del chiste anterior, a ver, organizar. Que esto también es llamativo, ¿no? Organizar un evento tan grande en 8 años, construir estadios nuevos, Sí. estadios desmontables. Y llegar. Porque ya vimos que otros países no llegaron. Llegaron con lo justito. Sí. Sí. Obviamente, cuando tenés dinero, a veces es más fácil todo, ¿no? Así que bueno, vamos a tener muchos temas para hablar de Qatar, con lo cual esto es solamente una pequeña introducción. Como un teaser, digamos, de todo lo que podemos hablar, pero necesitamos como establecer algunos puntos básicos para después, en otros capítulos, ya decir, bueno, volvemos atrás y tienen acá las referencias. Con lo cual, como siempre, Fede, aquí estamos, Nahuel ZN en Twitter. FG Lamas en Twitter. También, y si no, Alterfútbol en todas las redes o Twitch, en lo que quieran. Y nos estamos viendo, espero que pronto. Sí, así que le mandamos un saludo a todos. A todos.